Empezamos una nueva sesión de Saltor Talks. Hoy tenemos el honor y el placer de tener con nosotros a Xavier Lesovage. Xavier es un experimentado directivo y asesor y profesor con más de 20 años de experiencia en resolver retos estratégicos en el área del marketing, de las ventas y de la innovación. Fundó Conociam en 2009, después de trabajar más de 15 años como profesional del marketing y las ventas en compañías como Nestlé, donde nos conocimos, en Sara Lee y Panrico Donuts. Desempeñó en estas compañías el cargo de director de marketing y fue miembro del comité de dirección, liderando equipos nacionales e internacionales durante más de 10 años. Además, y desde 1999, Xavier también es un reconocido profesor que imparte conferencias y cursos de innovación, marketing y branding en ESADE, así como en otras universidades internacionales y renombradas compañías. Xavier, un poco para empezar esta conversación, me gustaría preguntarte una pregunta un poco más amplia sobre la economía española. Si ves y consideras que la economía española es una economía innovadora. Bueno, muy buenos días, Iñaki. Muchísimas gracias por invitarme a este Saltor Talks. Es un placer estar aquí. Estamos con cascos y grabando a través de una plataforma. Es lo que nos ha tocado. Hubiera sido mejor hacerlo en persona, pero yo creo que podemos tener esta charla de forma moderna y virtual igualmente, ¿no? ¿La economía española es una economía innovadora? Bueno, esto es una buena pregunta, ¿no? Es un buen reto, yo diría es un tema de actualidad, ¿no? Quizás la COVID lo ha traído encima de la mesa. Como sabéis, hay un poco este debate de si gastamos suficiente en I+D o no, si invertimos ese famoso 2% sobre el PIB, ¿no? Incluso hay una campaña a favor de conseguirlo. Nos hemos dado cuenta, pues hombre, que la economía española es innovadora, porque lo es, no se puede negar, está entre las principales del mundo, pero podría serlo más, ¿no? Yo creo que este viaje de la economía española, digamos, hacia la innovación o hacia ser más innovadora y tener un tejido público y privado, porque no esto es solo un tema público de inversión en I+D, sino también es un tema privado, mucho más innovador. Es un viaje que empezó hace años. Yo probablemente creo que a partir del 2008 nos dimos cuenta que era necesario innovar para sobrevivir. Al final, innovar ayuda a sobrevivir, ayuda a competir mejor, ayuda a atraer talento, como luego veremos, ayuda a realmente tener un rol más activo y a defender mejor tu participación de mercado. Y desde el año 2008 hemos visto un esfuerzo continuado y creciente, especialmente en el sector privado, hacia una mayor innovación, una mayor inversión y una mayor sensibilización en la innovación. Por tanto, hoy la economía española es una economía más innovadora y es una economía preparada. Y yo creo que sobre todo es una economía sensible y sensibilizada a la necesidad de innovar. Yo me acuerdo de hace años cuando empecé, iba a ver empresas y les hablaba de la necesidad de innovar, muchas veces me miraban así con cara de ¿qué me estás contando? ¿Por qué me voy a arriesgar? Mi mercado ya crece, ¿no? Y luego nos hemos dado cuenta con la crisis y otras situaciones que es necesario innovar, ¿no? Que tienes que prepararte, ¿no? Muchas de las empresas que están saliendo adelante con la COVID lo están haciendo porque ya se han preparado anteriormente. Entonces, efectivamente, la economía española es cada día más innovadora. Yo me quedaría con este mensaje. ¿Y cómo ves la innovación? ¿Cómo defines la innovación? Porque cuando hablamos de innovación, muchas veces directamente te viene en mente innovación en producto, pero ¿es solo producto innovación? Esto es una muy buena reflexión, es decir, efectivamente, cuando hablamos de innovación en un sentido genérico, muchos de nosotros pensamos en producto o servicio, quizás porque el producto o el servicio es lo que ves, ¿no? Cuando vas a una tienda o cuando compras un servicio en Internet, estás tocando el producto y el servicio, a lo mejor no sabes lo que hay alrededor o no conoces el modelo de negocio ni lo que hay detrás, ¿no? La innovación, en verdad, es una filosofía, es una actitud, es una forma de trabajar. Por tanto, tiene que estar en todos los ámbitos de la empresa, ¿no? De hecho, hay clasificaciones, podríamos decir, académicas de diferentes tipos de innovación. Se habla de innovación de producto y de servicio, se habla de innovación de ecosistema, se habla de innovación de modelo de negocio, se habla de innovación de canal, innovación
incluso en marketing, en la experiencia del usuario. Por tanto, realmente la innovación está presente o tiene que estar presente en todos los ámbitos, ¿no? Yo diría que las empresas innovadoras son aquellas que se encargan o se preocupan de que la innovación esté presente en tres grandes ámbitos. Por un lado, la cultura, por el otro, la estrategia, y por otro lado, lo que los anglosajones llaman los facilitadores, los enablers, que serían los procesos, las herramientas, las capacitaciones, ¿no? Si una cultura empresarial no es innovadora, la innovación no florecerá, ¿no? Entonces, eso yo creo que es como un sustrato, ¿no? En un campo o en un huerto, la base tiene que ser buena, ¿no? Luego tienes que tener una estrategia adecuada, tienes que entender los retos del mercado, tienes que buscar darle solución con estrategias de innovación y tienes que identificar cuáles son las estrategias correctas para innovar y seguir siendo competitivo en ese mercado, ¿no? Y luego tienes que capacitar y tener los procesos adecuados para que todo eso no se quede solo en un PowerPoint, que es muy bonito, sino que realmente tenga un efecto en la empresa, en la organización y al final en la cuenta de resultados, ¿no? Hay un punto, si me permites, que me gustaría mencionar, porque ahora lo estamos viendo mucho, un tipo de innovación que está pasando en muchos sectores, que es la famosa disrupción, ¿no? Innovación hay de diferentes niveles, podríamos decir. Hay una innovación más continuista y de renovación, hay una innovación más de lanzar lo que serían extensiones de línea, hay una innovación, puede ser más de proceso y de mejora, y luego hay una innovación más de disrupción, una innovación de ir a construir nuevas categorías, nuevos modelos de negocio, incorporar nuevas tecnologías, ¿no? Esta innovación que se está haciendo más presente y más fuerte a raíz de la crisis de la COVID, muy especialmente en el ámbito tecnológico y digital, es algo que está pasando en muchos sectores, ¿no? Y muchas veces la pregunta que algunos empresarios nos hacen es, oye, pero en mi sector también habrá disrupción, ¿no? Porque todo el mundo se acuerda del caso del vídeo y del caso de la música a principios de los 2000. Y claro, estamos viendo sectores como la relojería suiza, que es un sector tranquilo, con unos márgenes espectaculares, y que hace 10 años no había smartwatch, había relojes de toda la vida. Y estaban todos como muy tranquilos. Y aparecieron dos players que además eran outsiders, venían de fuera, ¿no? Apple y Samsung, que lanzaron una cosa rara, que era un reloj digital, que además no era ni del lujo, no tenía, digamos, los códigos estéticos clásicos, a un precio medio alto, 700, 500 euros, y la industria relojera al principio lo despreció. En 4 años, estas dos empresas consiguieron el 25% del mercado. Y efectivamente la industria relojera suiza tuvo que reaccionar, ¿no? Esto ha pasado en casi todas las industrias y está pasando ahora en industrias como es, bueno, recientemente yo creo que hay casos interesantes en salud. Estamos a punto de ver una verdadera revolución en alimentación, si quieres luego hablaremos. Y hemos visto a raíz un poco de la crisis del 2008 todo el sector del fintech, cómo le ha comido terreno a la banca tradicional y a los operadores tradicionales, ¿no? Por tanto, yo diría la disrupción muy probablemente pasa en todos los sectores y las empresas tienen que estar preparadas para luchar contra la disrupción y para reinventarse. Muy interesante. Y hablando de este tema y centralizando en la empresa, porque hablábamos también de la economía española y que podríamos ser un país mucho más innovador, aunque vamos avanzando, eso va relacionado a cómo es una compañía, ¿no? ¿Cómo debe ser una compañía? ¿Cómo se debe organizar para innovar mejor? Sí, claro, efectivamente, ¿no? Uno puede hablar de cultura, puede hablar de estrategia, pero luego las cosas tienen que pasar, ¿no? Y la forma de organizar una compañía es muy relevante de cara a conseguir que la innovación sea real y pase de forma continuada, porque yo creo que uno de los puntos importantes de la innovación es que tiene que pasar de forma continuada en la empresa, es decir, no basta con tener un buen proyecto y lanzarlo un año, una vez, esto nos ha pasado a todos y en todas las compañías, ¿no? La dinámica de ahora hace que las curvas de los ciclos de vida de los productos sean cortos, que los ciclos de la tecnología sean cortos, que aparezcan nuevos modelos de negocio, que aparezcan nuevos competidores, que la reacción al mercado sea mucho más rápida, con lo cual la dinámica de innovación tiene que ser continuada, ¿no? Si esto es así, de alguna forma alguien en la organización tiene que tener un entorno, tiene que tener un ámbito
de actuación que sea la innovación, ¿no? Entonces, no hay un modelo perfecto. Yo diría que el modelo depende un poco del ADN de la empresa. Es decir, hay empresas como Procter & Gamble que funcionan lo que los anglosajones llaman by the book, ¿no? Con procesos y con formas estructuradas que tienen metodologías basadas en proceso de innovación y que funcionan muy bien, ¿no? Y tienes otras empresas como 3M que funcionan más un poco por interacción, es un modelo diferente y también funciona muy bien. Y tienes empresas como Apple que funciona por otros ámbitos más ligados al liderazgo del CEO o del, digamos, el inspirador de la sociedad, que también funcionan muy bien, ¿no? Lo que sí es cierto es que hay un punto muy importante a la hora de organizar bien la innovación. Y es digamos, la diferenciación entre lo que es el core business y la innovación. El core business se gestiona de una forma, si me permitís la expresión, los inventos con gaseosa, es decir, en el core business lo importante es la eficiencia, conseguir los objetivos, mantener márgenes altos, ser competitivos, tener una parte de mercado importante, etcétera, etcétera. Y luego está el mundo de la innovación, y el mundo de la innovación se ancla más en la exploración, la prueba y el error, la curiosidad, el aprender. Entonces, estos dos mundos hay que encontrar la forma de que existan, de que trabajen y de que se conecten, ¿no? Eso es lo que se llama un poco la empresa ambivalente, ¿no? Que tiene que tener esa doble capacidad, la capacidad de gestionar bien un core business y a la vez la capacidad de gestionar la innovación y reinventarse, ¿no? Un paradigma de esta empresa es Netflix, que se ha reinventado 3 veces, ¿no? en apenas 30 años, y que tiene muy interiorizado esta forma de trabajar un poco, vamos a decir, doble, ¿no? Una orientación al core business y al corto plazo y una orientación a la innovación y al medio plazo. El cómo lo organizas eso, yo creo que daría para otra charla, pero vamos a decir que el concepto importante es dar esos dos espacios, el espacio de lo que sería el core business y el espacio de lo que sería la innovación para permitir ir más allá, explorar, fallar de forma temprana pero acotada, poner en marcha todos esos mecanismos de innovación que luego, una vez los hemos pilotado y escalado, se vuelcan en el core business. Esa es la gracia, mantener ese loop, ¿no? Esa conexión. El core business financia la innovación aporta negocio al core business. Yo creo que eso es un poco el modelo de la excelencia. Que va muy relacionado a las dos figuras que incluso algunas compañías se han planteado, de dividir lo que es el CEO llevando más el día a día y lo que es el CIO o el Chief Innovation Officer que lleva más Correcto. la innovación, ¿no? Y en relación a eso, ¿cómo crees que tiene que ser un líder innovador? Porque hablas de que las compañías, pues depende de la cultura y que no hay una regla exacta, pero ¿cómo crees que debe ser un líder para desarrollar esa innovación en una compañía, liderarla? Yo creo que hay factores comunes a todo liderazgo que tienen que ver con la transparencia, la autenticidad, la capacidad de inspirar, que yo creo que esto es un poco transversal, vamos a decirlo así, pero efectivamente luego, si entramos más en el ámbito de la gestión de la innovación, yo creo que ahí hay capacidades relevantes que son importantes. Por ejemplo, la curiosidad, la capacidad o la voluntad de ir más allá, ¿no? Así como en el core business no es crítico, en la innovación, en el área de innovación, es muy relevante, ¿no? La capacidad de conectar ideas y de conectar personas y de conectar tecnologías con modelos de negocio. Esa capacidad de conectar, yo creo que es un elemento diferencial, ¿no? La capacidad de trabajar por objetivos, o sea, claramente, aunque esto también es necesario en el core business, pero en innovación solo se puede trabajar por objetivos, es muy difícil trabajar de otra forma, ¿no? La capacidad de la tolerancia de la incertidumbre, ¿no? En innovación todo es incertidumbre. Tú empiezas un proyecto y no sabes dónde acabarás, ¿no? El famoso serendipity, ¿no? Eso le pasó a Pfizer con la pastillita azul, ¿no? Iban por el corazón y acabaron en otro ámbito y crearon un negocio millonario, ¿no? Claro, ser capaz de gestionar todas esas ambigüedades no siempre es fácil y no todo el mundo está cómodo. Entonces yo creo que esas capacidades que tienen que ver con gestión de la incertidumbre, gestión del riesgo, gestión del equipo en momentos muy fuertes de valles, de picos y de valles, ¿no? Porque puedes tener momentos de mucha euforia y puedes tener momentos de que estás en el túnel, ¿no? Y dices, oye, ¿dónde está la salida, no?
tener esa capacidad de resiliencia, esa capacidad de reinventarse, esa capacidad de ver oportunidades donde otros no lo ven, yo creo que esos son elementos que marcan la diferencia para un liderazgo innovador. Muy interesante. Oye, y en el momento en el que estamos ahora de pandemia, el COVID, antes hablabas del sector alimentación, que es un claro ejemplo, ¿no?, de cómo innovar. ¿Cómo ves la innovación como posible respuesta a esta pandemia, al COVID, a la situación que estamos viviendo? Es un elemento decisivo, Iñaki, es un elemento decisivo. Yo diría a diferentes niveles. Por un lado, las empresas que ya habían hecho los deberes y se habían preparado, habían empezado a innovar, tenían equipos, aunque fueran pequeños, de innovación, habían empezado a trabajar la transformación digital, em, trabajaba en el área de la sostenibilidad. Esta crisis les ha acelerado y lo hemos visto en el típico caso del e-commerce o de la transformación digital de los procesos y la forma de trabajar. Hace un año, porque de hecho el estado de excepción se decretó no hace ni un año, en el caso de la entrevista que estamos realizando ahora. Pues hace un año tú le proponías a un cliente, no te vengo a ver, hacemos un Teams o un Zoom, y posiblemente se generaba cierta tensión. Esto hoy ha cambiado. Vamos de Teams en Teams y de Zoom en Zoom, como en la OCA, ¿no? Y tiro porque me toca, ¿no? Y eso además ha generado nuevas dinámicas y luego también nuevos temas que gestionar. Por tanto, la forma de trabajar de las empresas ha cambiado, la digitalización es una realidad y, lógicamente, el que tenía una parte del recorrido hecho, pues es mucho más competitivo y ha sabido adaptarse mejor, ¿no? Luego, por otro lado, en algunos casos, en algunos negocios, por ejemplo, hemos visto en hostelería casos, hemos visto el caso de Airbnb en el alquiler de apartamentos, hemos visto el caso de Glovo en lo que sería el home delivery, hemos visto casos en restauración. Se ha tenido que innovar para sobrevivir, porque si no, el negocio se moría, no llegabas al cliente, ¿no? Y hemos visto nuevas formas de comunicarse a través de, por ejemplo, el WhatsApp o, por ejemplo, plataformas, cosa que a lo mejor las compañías que ahora lo están haciendo hace 2 años ni lo pensaban, ni querían dedicarle ni tiempo ni recursos, ¿no? Luego también hemos visto cómo algunas empresas han entendido nuevas necesidades del consumidor o del cliente que se han creado en este momento. Por ejemplo, una muy obvia es la mayor necesidad de seguridad. Todo lo que tiene que ver con seguridad, higiene, garantía, digamos, de espacio saludable, todo lo que tiene que ver con tocar menos los objetos, purificar el aire. Todo eso ha visto un boom muy claro y estamos viendo nuevas innovaciones y nuevas aportaciones en diferentes ámbitos, en el transporte, en el retail, en el sector hospitalario, que van en esa dirección y que son innovaciones relevantes, tanto tecnológicas como de modelo de negocio, ¿no? Y luego están viniendo otras que quizás no tienen que ver con la pandemia, pero que están pasando, están tomando parte a la vez que estamos viendo esta crisis, como sería el caso, por ejemplo, del food tech, donde estamos viendo cambios, estamos viendo que vienen cambios muy importantes. Algunos ya venían produciéndose desde hace algún tiempo, ¿no? Como por ejemplo es el auge de todo lo que serían proteínas de origen vegetal, y hay una empresa referente a nivel mundial que es Beyond Meat, que es un caso de éxito, además cotiza y tiene una progresión positiva. En España tenemos otro caso, por ejemplo, que es Eura, ¿no? Y estamos viendo cómo empresas, startups y empresas están creciendo en ese ámbito y están dinamizando el mercado, ¿no? Pero es que lo que viene ahora, y que esto va a tener un impacto importante en algunos sectores de la economía española, es la carne de laboratorio, que ahora cuando nos lo cuentan decimos, no, yo no voy a comer carne de laboratorio. Bien, tampoco íbamos a comprar el pan en la gasolinera, porque cuando nos lo preguntaban decíamos, bueno, gasolina y pan no es lo mismo, ¿no? Y ahora es un negocio relevante, ¿no? Entonces, indudablemente, cuando el coste unitario de la carne de laboratorio sea inferior al coste unitario de la carne de origen animal, el cambio es muy evidente. Nos lo De vamos a hecho, plantear, claro. exacto, Singapur ha autorizado ya el uso de carne de laboratorio y algunas de las grandes cadenas de fast food se lo están planteando y están haciendo test, ¿no? Entonces, yo creo que la COVID va a ser un catalizador de cambios y de transformaciones ligadas a la innovación digital, de sostenibilidad
o de modelo de relación con el cliente, ¿no? Y hay ámbitos muy claros donde se ha producido y se está produciendo. La salud y la alimentación creo que son dos grandes ámbitos donde lo estamos y lo vamos a ver de una forma Muy bien. muy, muy relevante. Xavier, la verdad es que estaríamos una hora más seguro hablando contigo porque hemos tocado temas súper interesantes, pero yo creo que ya hemos tocado mucha información relevante, nos has dado insights realmente potentes. Te agradezco muchísimo tu tiempo, ha sido un placer y nos vamos siguiendo en contacto. Muchísimas gracias, Iñaki. El placer ha sido mío. Muchas gracias. Hasta Muchas otra. gracias. Hasta Adiós. otra. Adiós, Xavier.